Bueno, me parece que es mi turno, nuestro turno. En primer lugar, agradecerle a a Francisco José Cruz, ¿no?, la invitación que en su día me cursó para poder estar cerca, de uno de los poetas que yo más prefiero, ¿no?, lo cual, supone una invitación un poco difícil, ¿no? Pero bueno, y también por esas palabras amplias, excesivamente holgadas. Voy a leer estas palabras un poco para no perderme, ¿no? Y también porque cuando tienes que presentar a un poeta con el que has pasado tiempo, ¿no?, pues esas palabras son palabras huidizas y prefiero leerlas porque las he escrito un poco para que, puedan ustedes también compartirlas, ¿no? Bueno, por fin, al fin, un poeta que se aclara. El verso es verso, la prosa prosa, que declara la inteligencia de la supervisión poética, el empleo necesario del diccionario, la fe en las formas, el eterno retorno a los modelos, a las páginas predilectas, que defiende la tradición tanto como la modernidad, el siglo de oro y el surrealismo, el ayer y el hoy, la métrica y el verso libre, la retórica y lo invisible, lo material y lo espiritual, aferrado y cautivado por la sonoridad de las palabras, su remota alquimia, donde cada sombra es pura luz, que por encima de su precariedad lingüística y existencial, pobre amanuense del Perú, como ha querido llamarse, o joven empleado público sensitivo, encuentra tiempo siempre para celebrar esa boda de la pluma y la letra, para recuperar el cielo perdido y alcanzar la resurrección de la carne. Y alguien, esto es algo que a mí me interesa mucho, alguien que abandonó la universidad por la poesía, para regresar a ella triunfante, exprofeso. Oscar Hahn nos contó el otro día que escribió el diario de un amor sofocante y maldito que doblegó a la realidad. No se juega con la poesía. Belli conoce bien este poder virtual y adivinatorio que personifica en el hada cibernética, su particular diosa ambarina, que estructura su obra desde sus primeros libros, como Poemas del 58, Dentro y Fuera del 60, o Hada cibernética del 60 también, El pie sobre el cuello del 64, Por el monte abajo del 66, Sextinas y otros poemas del 70, hasta aquella primera antología publicada en Caracas en 1971, bajo el reinado de esta esencial personificación poética que incluía además y originalmente el libro de los nones, con el que comienza una segunda etapa en su obra formada por En la alabanza del bolo alimenticio del 79 y Canciones y otros poemas del 82. En estos años, en los años 80, renueva sus votos con la vanguardia peruana, al presentar su tesis sobre la poesía de Oquendo de Amat en 1980 en la Universidad Mayor de San Marcos. No parece un azar, una casualidad, que este año, que celebramos el año del centenario del nacimiento de Oquendo, ¿no?, podamos justamente contar con la presencia de uno, yo creo, de sus más inmensos lectores. Como digo, presenta la tesis sobre Oquendo de Amat en el 80 en la Universidad Mayor de San Marcos y entra en 1982 en la Academia Peruana de la Lengua con un discurso de ingreso que, bajo el título de Guren Recóndito, mostraba parte de su cordón umbilical. En 1985 presenta otra antología personal, esta vez en Madrid, con el título de Boda de la pluma y la letra. Esta antología selecciona 8 poemarios y para entonces ya son 25 años de poesía comprendidos entre 1958 y 1983, para reinventarse de nuevo una vez más con Más que señora humana del 86 y la edición ampliada del Buen Mudar en el 87, donde para su amigo y poeta Ricardo Silva Santiesteban emerge un Belli erótico, celebratorio, gozoso, pleno, enamorado de la vida y la escritura poética, desde una transformación que tuvo como centro la poesía amorosa, la unión erótica con la mujer. Es este Belli esperanzado el que publicará Acción de Gracias en 1992 o en las hospitalarias estrofas del 2001. El año pasado, el 2004, fue
para Carlos Germán Belli un año que estuvo, lo diría él siempre con un endecasílabo, bajo el sumo albedrío deleitoso. Le fue entregado en su primera edición el premio de poesía José María Eguren, auspiciado por el Instituto de Cultura Peruana de Nueva York y el Instituto de Cultura y el propio consulado, evidentemente. El jurado lo formaban Isaac Goldenberg, Óscar Hahn, Pedro Lastra y Miguel Ángel Zapata. Después, y junto a otros miembros de la llamada generación del 50, Alejandro Romualdo, Blanca Varela, Eielson, bueno, es una generación muy amplia, recibió en su país la Medalla de Honor de la Cultura Peruana del Instituto Nacional de Cultura. El año anterior había publicado la miscelánea íntima en pretextos, Valencia 2003, y reeditaba Salve Espes en la colección Palincesto que dirige Francisco José Cruz en Carmona. Aparecieron también sus crónicas de viaje El Imán en Lima y como colofón a esta producción publicaría Lo Inapagable, antología de poesía amorosa, la editorial LOM de Santiago de Chile en el 2004. La poesía de Carlos Germán Belli ha progresado de forma segregada, donde cada cuerpo poético parece ser un reino postrero, o se brinda como oferta conjunta en múltiples antologías. Por ejemplo, Trechos de Itinerario se llama la publicada en el 98 en Bogotá por el Instituto Caro y Cuervo. Antologías que muestran el perfecto orden y concierto de un misterioso plan de vida. Usuario magnífico de la tradición o tradiciones poéticas, su obra construye y reconstruye un perenne aposento humano y terreno, siempre a la zaga, un perenne aposento humano y terreno, siempre a la zaga de la palabra primigenia, descendiente de los horizontes poéticos cerrados y absolutos de Guren o Vallejo. Su depuración formal y control lúcido de los recursos expresivos forma parte de esa poesía contemporánea del Perú, donde Westphalen y Moro defendían el uso de una palabra desasida para Martín Adán. Clasicismo y vanguardia, linajuda tradición poética, inusitada modernidad, como él ha dicho. Medrano, Francisco de Medrano, con el que él inició su presencia en Sevilla, ¿no? Dante, Petrarca, Horacio, Cervantes, Góngora, Quevedo, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, la generación del 27, mucho surrealismo, la antología del amor sublime de Benjamín Peret, la antología surrealista de Aldo Pellegrini, Gitanjáforas y Sextinas, el Parnaso francés medieval para nombrar Génesis Robots. La esmerada voracidad de Belli señala puntualmente sus ángeles custodios, cayéndome a pedazos, tal mis padres. Aquellos preferidos maestros, donde alcanzar el necesario adiestramiento artístico, fortaleza estilística que le ayude, dice él, a superar su baja autoestima como hablante de mi lengua materna y aún de todas las lenguas humanas. El desafío de la lengua será combatido a través de la patria universal de la poesía, bálsamo tanto de la precariedad lingüística como de la existencial, aferrado a sus lecturas, al diccionario, a las estrofas, a los metros clásicos. Belli troquela a gusto ese bolo alimenticio, cuyos trozos deleznables codicia con certera ironía en vasta cámara frigorífica. Fascinado por las formas inalterables, construye salve espes, castillos en el aire, en pos del cielo o del infierno ignotos. Gracias. Buenas noches. Bueno, en realidad yo soy un tipo parco y quiero en estos momentos dejar de serlo, convertirme en un ex parco para expresar mi agradecimiento a Francisco Cruz, a Juan Carlos Marcet, que me han permitido venir a Sevilla por segunda vez y leer nuevamente versos de Francisco de Medrano, incluso en el mismo ayuntamiento de la ciudad. Para mí esa es una experiencia inolvidable, porque Francisco de Medrano yo lo he leído constantemente a sottovoce, incluso
copiando sus versos meticulosamente en la Biblioteca Nacional de Lima, en la colección Rivadeneira. Además de poder leer los versos de Medrano a viva voz acá en Sevilla, es una coyuntura para mí muy importante, porque estoy en los albores, ser testigo de los albores de la Casa de los Poetas de Sevilla. Igualmente, debo expresar mi gratitud por las bellísimas palabras de Gema Areta, que en realidad no ha dejado nada en el tintero, porque es una exégesis exhaustiva de mis borrones, de los borrones que he perpetrado a lo largo de mi vida. Pues bien, voy a leer un manojo de poemas, y los 3 primeros poemas son relativos al amor. El amor, sin darme cuenta, había sido la temática constante en las cosas que he escrito. Lo he comprobado en una pequeña antología de poesía amorosa que he publicado en el 2004. Y de allí voy a entresacar unas 3 composiciones breves. La primera es una composición denominada Villanela. Villanela es una forma de escritura, si es que no me falla la memoria, de la poesía francesa del siglo XVI. La he asumido como práctica, como para superar las limitaciones idiomáticas. En otra farmacia, mis padres farmacéuticos, y estoy ligado a esta alquimia contemporánea llamada farmacopea o llamada química. Va, vitaminas A, ¿para qué ahora? Ni B ni C, que al diablo vayan todas de una vez por los siglos y los siglos, si las tuyas A, B, C no engullí en el preciso día, mamá, ayer, cuando aún más allá de postrera seta, a granel preparaste por doquier, sin pensar reservarte así siquiera de la B partícula o de la C, ni que de tu padre la hijastra sola, pastilla por pastilla se tragare, cual del botiquín absoluta dueña, que ahora liberal también engulla, desde la A hasta la Z, tal entonces esta del hado opuesto ejecutora, que ayer fue el día de mi vitamina, mas ya no hoy, ni mañana, ni jamás. Aquí hay un pequeño poema dedicado a mis hijas, y me permito traer a colación lo que decía la señora, la viuda de César Vallejo, la señora Georgette, a quien conocí en Lima. Ella vio a mis hijas aún pequeñas y decía que una es de Occidente y la otra de Oriente, por el aspecto de cada cual, ¿no? La cara de mis hijas, este cielo del mundo siempre alto, antes jamás mirado tan de cerca, que de repente veo en alrededor, en una y otra de mis ambas hijas, cuando perdidas ya las esperanzas, que alguna vez al fin brillará acá una mínima luz del firmamento, lo oscuro en 1000 centellas desatando, que en cambio veo ahora por doquier, a diario a tutiplén encegueciéndome
todo aquello que ajeno yo creía, y en paz quedo conmigo y con el mundo, por mirar ese lustre inalcanzable, aunque sea en la cara de mis hijas. Mi hermano Alfonso es una persona discapacitada durante toda su vida, y tengo muchos poemas en homenaje a él, en recuerdo de él. Este poema lo escribí, según, si no es que me falla la memoria, en una pequeña ciudad norteamericana, con la frontera colindante con México, y me encontré repentinamente una mañana solo allí, todos se habían ido, y se me vino a la memoria lo que le ocurría a mi hermano en Lima, cuando todos se van de la casa a hacer sus labores. Recuerdo de hermano, al fin he descubierto palmo a palmo cómo es la superficie de tus días, y he debido cruzar osadamente las montañas ceñidas por las nubes y espumosos océanos que braman hasta llegar al punto del cual tú nada sabes, aunque allí tus espirituales huellas diviso y palpo en todos los confines donde nunca has estado ni un instante. Ni de las moscas los zumbidos leves, cuando solo te quedas de improviso al salir cada cual afuera rápido a hacer las cosas de la vida diaria, contentos porque así de ti se alejan. ¿Qué tal falta de ruido acá también se siente? Y es ese gran silencio que aparece anidándose en los alrededores, como si en vez de mí estuvieras tú. Esos muros, el piso y el vacío son como cosas corporales tuyas que en ti se han extendido hasta formar contigo y con el cuarto un bulto único, todo de cal, arena, carne y alma, y como por completo reedificado ha sido en lo remoto en que me encuentro hoy, y allí dándome cuenta mido al fin tu cuadrado, tu círculo, tu mundo. Aunque así sea, ingreso en esta réplica de tu cuarto en un pardo sitio acá, donde soy como clavo en la madera, inmóvil, solitario exactamente, como tú en tu mismísimo recinto, cuyo umbral no traspaso, e igual como los otros, allá de ti me aparto muy temprano y arrinconado quedas en un ángulo, pero acá estás en mí reproducido, pues nunca más te vuelvo las espaldas, y como en el pasado ambos estamos en la cuna, en el cuarto, en la morada, bajo los dulces ojos maternales, ligados por una fibra idéntica, y la esfera fatal y la esfera feliz, la tuya y mía, se unen y es la casa de papá y mamá, en cuya compañía de nuevo como ayer y así por siempre. Y después, por último, unos poemas de temática variada, algunos escritos en fechas antiguas, otros recientemente. Cepo de Lima, como cresta de gallo acuchillado, un largo granulado pellejuelo, de la garganta pende con exceso, y por debajo de las ambas patas, cascotes no de yeso, mas de carne, como mustios escombros de una casa.
¿Por qué estos de cascotes fieros montes? Y tal feo pellejo mal migrado, si flaco hoy ni corvado viejo soy. Por tu cepo es, ay Lima, bien lo sé, que tanto cuna cuanto tumbe siempre para quien acá nace, vive y muere. Amanuense, ya descuajeringándome, ya hipando hasta las cachas de cansado ya, inmensos montes todo el día alzando, de acá para acullá, de voces voy, fuera sin mis palmos con mi lengua, cayéndome a pedazos tal mis padres, aunque en verdad yo, por mi seso raso, y aún por lonjas y levas y mandones, que a la saga me van dejando estable, ya más hasta el gollete no poder, al pie de mis hijuelas avergonzado, cual un pobre amanuense del Perú. Y enseguida un poema de distinto tono, quiero leerlo como si formara un oxímoron con el anterior. El hablante ya es más positivo acá, ya no es el amanuense sumiso, se denomina caudillo de mí mismo. Yo caudillo al fin de mi voluntad y el tiempo entero es una sola cosa en beneficio del tesoro íntimo. El paso hacia adelante gobernado por el ocio fecundo cuando llegan las horas de la plena libertad en el iluminado y tibio nido que es el franco pasaje a las delicias, cuando el jilguero suelto va volando a su gusto por los aires y luego a buen recaudo se coloca entre las migas y la suave paja del lugar muy sabroso en que reside, que a la vista parece retrato del Edén recuperado. Que nunca nada sobre allí, ni falte, en este punto donde cielo y tierra se juntan hasta ser similar reino, geométrico lugar divino acá, que concede la gloria al morador hasta centuplicarlo, cual gigante, solo con unas cuantas migajuelas, y por estar arriba allí colgado de las celestes nubes, hay una fija escala imperceptible por donde bajan pájaros y flores de tan esquiva primavera antes, que sus primicias da recién ahora, inesperadamente, como el rojo sol de la medianoche. No es otra cosa sino el gran desquite, en el restante tiempo terrenal, viviendo entre los muros de una casa, cuya mitad gobierna allí Cupido, y en la otra también por igual Orfeo, donde hay la buena suerte y el placer al amar y escribir a cada rato entre el suelo y el elevado cielo, que azul se mira arriba cuando en palabra humana sí me inspiro y a dama como un ídolo idolatro, que a perpetuidad ser seguramente el rey del universo o nada más, caudillo de mí mismo, por un alma y un cuerpo y una lira. Y por último, me voy a permitir leer dos poemas que aún no forman parte de colección, de ninguna colección, los he publicado en publicaciones periódicas. Aigia, diosa de la salud. En realidad yo he sido una persona de muchacho, un hipocondríaco, siempre he estado con médicos, tomando medicinas y por último, finalmente, a estas alturas de mi vida, descubrí que había una diosa, Higia, y lo he descubierto a través de un pintor sensual, saludable, erótico, como Gustav Klimt, el austriaco. Sí.
Entonces, inmediatamente escribí este poemita, a diosa de la salud. Y por un rato salgo del santoral cristiano, elevando a los cielos por primera vez ahora, que de infinitas súplicas con prisa inigualable a la más socorrida de las deidades griegas, para que ella por siempre proteja la salud de afuera y de adentro, hasta en hierro tornarla e inexpugnable al fin, ya no un leve soplo. Que lo físico bien y lo psíquico igual, tal solicitud que cada cual formula a la divinidad del bienestar humano por encima de todo, exclusivo deseo de uno y otro trecho de la constante ruta entre cuna y sepulcro, remachando ardoroso con las mismas palabras esta ansia de estar óptimo. Las preces hacia ti son la piedra angular, con la mirada fija en tu invisible imagen durante la niñez, juventud y vejez, Higia, adorada mía, que consustancial siempre queremos ser contigo como una indivisible cosa perpetuamente, aunque tú entronizada en los celestes cielos y yo, huésped del quirófano. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta el extremo instante estaré en ti pensando, con afán implorándote una pequeña amiga de tu benevolencia y descubrir así el tesoro recóndito del bálsamo sin par de tu ser misterioso, que en el Olimpo mora para que el alma y cuerpo de Adán y Eva enfermizos en grande acá lo pasen. Porque, Higia bienhechora, en los humanos tuétanos, desde el claustro materno hasta la eternidad, soberana y yace como estrella en la noche, por lo cual tu devoto, un enhiesto árbol, es en su larga existencia, que por ti solamente las sacras vitaminas gobiernan de la grey el bolo alimenticio y aún del mismísimo orbe. Y finalmente, este poema titulado Sed y hambre de saber. La sed de saber cómo alienta las ansias de vivir acá, contra viento y marea firme, como una nave cuya quilla avanza por un mar inmenso de libros viejos y flamantes que el lector sin pausa relee, empeñado en llevar con él hacia el más allá misterioso el ser humano enriquecido. Pero esta sui generis sed con el hambre viene a la par y en consecuencia así resulta el menester más apremiante cuando el empobrecido espíritu asume al fin a plenitud la corporal satisfacción y cada página leída muda en apetecible plato o en vaso de agua clara y fresca. Es un lector tan singular en quien los bríos fisiológicos de satisfacer hambre y sed pasan a ser un gran deseo espiritual irrefrenable en pos del ABC divino, para saber a ciencia cierta, antes de partir de este mundo, a donde finalmente vamos, y no un difunto cuan a ciegas. Justamente un mortal saciado en cuerpo y alma por igual, en las mismas postrimerías, con el tesoro de la grey portándolo entre ceja y aún en el recóndito vientre, que incomparable modo de irse desde acá al más allá invisible es colmar al viajero inerte con la sapiencia, el pan y el agua. Pues bien, en los momentos finales en que leí el poema se me vino a la memoria
algo que se me había quedado acá en el tintero, como se suele decir, es que yo desde un comienzo quise expresarle a Gema Areta mi complacencia de compartir esta mesa con ella, bueno, agradecerle sus brillantes palabras y señalar una cosa, que el destino ha hecho posible de que esté con una persona experta en el Eguren, o sea, con una egureniana. En realidad, Eguren es uno de nuestros poetas paradigmáticos, junto con Vallejo, son los fundadores de la poesía moderna peruana, y para mí también ha sido siempre una guía, un modelo en la escritura y en la existencia terrenal. Pues bien, con estas palabras y con la gratitud mía a ustedes por estar acá escuchando nuestros borrones, muy buenas noches.